Ahí está. Sean bienvenidos a una clase más de matemáticas de noveno grado. El día de hoy vamos a continuar. Es una continuación del tema de la semana anterior. La semana anterior veíamos la semejanza de triángulos y veíamos algunas condiciones o algunos criterios de semejanza. ¿Se acuerdan de cuando los tres lados son correspondientes? También veíamos cuando dos lados son correspondientes y cuando un ángulo comprendido era congruente, comprendido entre esos dos lados, que era el criterio LAL. El primero era lado, 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 o sea, LLL. El segundo era LAL y el tercer criterio era el criterio de doble A, ¿verdad? Que cuando dos ángulos correspondientes son congruentes. En la tarea que dejé, algunos me escribieron o la contestaron de manera errónea, ¿verdad? Habían unas preguntas de la tarea, había un ejercicio, perdón, en el que pedía que definiera cuál era el criterio. Y bueno, de hecho les mandé a decir ahí que corrigieran. Creo que era el ejercicio 1.5 que decía, identifica el criterio de semejanza de triángulos utilizados para indicar si los siguientes triángulos son semejantes. Habían varias parejas de triángulos y entonces en cada pareja ustedes tenían que decir cuál era el criterio, ¿verdad? Algunos no sé por qué se confundieron y me contestaron mal. Bien, entonces vamos a continuar con la clase de hoy. Voy a mandar al final al chat de WhatsApp, voy a mandar ese ejercicio 1.5, cómo se resolvía, porque muchos se equivocaron ahí. Yo le escribí a doña Jessica para que les pasara el mensaje, pero no sé si lograron los demás eh, corregir su tarea. Entonces lo voy a mandar al chat, porque no lo puse en esta presentación. Hasta ahorita me acuerdo. Entonces vamos a ver demostraciones aplicando criterios de semejanza de triángulo. Y vemos que dice que al igual que como se hizo con los criterios de congruencia en octavo grado, se hará uso de los criterios de semejanza vistos anteriormente para demostrar la validez de una proposición a través del razonamiento directo o deductivo. Entonces, esos criterios que vimos la semana pasada los vamos a aplicar. Eran los criterios de las longitudes de los tres lados correspondientes son iguales, que era el criterio LLL. Y había el otro que decía de la razón de las longitudes de dos pares de lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente, que era el criterio L a L. Significa lado, ángulo, lado. Y el último que era el criterio AA, que decía cuando dos ángulos correspondientes son congruentes. ¿Qué significa congruentes? Que tienen la misma medida. Recuerde también que es conveniente prefijar un plan de desarrollo de la demostración y escribir claramente las justificaciones o razones por las cuales las proposiciones son verdaderas. ¿A qué nos referimos con esto? Es cuando nosotros decimos es verdadero por el criterio L a L o es verdadero o es tal y tal por el criterio. Entonces ahí los vamos a ir aplicando. Pero para que vayan comprendiendo mejor, vamos a resolver un ejercicio. Solo permítanme tomar captura porque veo que ya tengo 28 participantes en la reunión. Significa que hay 3 personas más. Bien, entonces vamos a ver un ejemplo. Y si ustedes se fijan, acá tengo el ejemplo 1.7. Me dice, en la figura de abajo, acuérdense, ¿verdad? Triángulo ABC es, acuérdense que esto es el símbolo que me indicaba que era semejante a o congruente a. Entonces, el triángulo ABC es semejante a el triángulo DEF. ¿A qué hacen referencia estas letras? Hacen referencia a los ángulos que están formando el triángulo, ¿verdad? Ok, acá el profe puede poner la anterior. Ah, ok. Sí, es por las capturas que va haciendo su compañera Ariana. Bien, estos son conceptos, ¿verdad? Estos conceptos es lo que vamos a ir haciendo en cada ejercicio, los vamos a ir aplicando. Bien, entonces, acá eh, teníamos el ejemplo 1.7 y nos decía que en la figura de abajo, en el triángulo ABC, que es congruente o es semejante al triángulo DF, demuestre que esos triángulos también son semejantes.
¿Cómo puedo demostrar si son semejantes? Entonces tendría que establecer hipótesis. No sé, me imagino que ustedes se acuerdan, los que estuvieron conmigo el año pasado. Y establecíamos la hipótesis de que si el triángulo ABC es semejante o es aproximado a el triángulo DEF. Esa es la primera hipótesis, entonces lo voy a ir revelando acá. Mire, la hipótesis es que yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. ¿Por qué decimos que es una hipótesis? Porque esa solo es una proposición. Y para que esta proposición sea verdadera, yo debo sustentarla. ¿Y con qué la voy a sustentar? Con justificaciones y afirmaciones, ¿verdad? Y es lo que voy a hacer ahorita. ¿Por qué es una hipótesis? Porque como puede ser que esté bueno, puede ser que esté malo, puede ser que yo esté equivocado. Y eso es lo que mencionábamos o lo que nosotros aprendemos en el método científico, en la clase de ciencias naturales, ¿verdad? Que una hipótesis puede ser verdadera o puede ser incorrecta o falsa, ¿verdad? Y que para saber si una hipótesis es verdadera, nosotros debemos experimentar y los resultados de la experimentación nos van a arrojar si es verdadera o es falsa. Entonces, si ustedes se fijan, las matemáticas tienen bastante relación con las ciencias naturales. En este caso, tenemos que llegar a esa conclusión, ¿verdad? De que el triángulo ABC, ¿se acuerdan qué significaba este signo? ¿Qué significaba este signo? Lo habíamos visto en las clases anteriores, ¿verdad? A ver si están habilitados, voy a habilitar los micrófonos. ¿Pueden participar? ¿Se acuerdan qué significaba este signo? Cuando vimos lo de los triángulos. A ver. Ok, este signo se llama virgulilla, ¿verdad? Es el signo que está encima de la letra ñ y significa semejante. Por eso hablábamos de criterios de semejanza. Entonces yo puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Estoy hablando de estos dos triángulos que tengo aquí en la imagen, ¿verdad? Este es el ABC y este es el DEF. Entonces, la conclusión a la que llego es que el triángulo ABC es semejante al triángulo DEF. Y puedo decir lo siguiente, aquí es donde yo voy a ir comenzando. Habíamos dicho que la hipótesis era de que ABC era semejante al triángulo DEF, pero una hipótesis puede ser cierta o puede ser falsa. Entonces, para saber si es cierta, yo debo tener afirmaciones y justificaciones. Entonces, la primera afirmación es que el ángulo de A es semejante al ángulo de. ¿Cómo puedo decir yo que son semejantes? Entonces yo justifico y digo, por hipótesis y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes, puedo decir que el ángulo A es igual al ángulo D o es semejante al ángulo D. Por hipótesis, la hipótesis que yo menciono acá, ¿verdad? Y por ser ángulos correspondientes, se corresponden, están al mismo lado. Fíjense bien, el ángulo A y el ángulo D están al mismo lado. Si ustedes lo verían desde aquí es como que estamos viendo los dos ángulos a través de un espejo, ¿verdad? Pero si ustedes le dan vuelta a este triángulo y lo colocan como si fuera una hoja de papel hacia el otro lado, van a ver que calza justo este ángulo D en el ángulo A. Bien, veamos el número 2. Y en el número 2 tenemos que el ángulo B es semejante al ángulo E. ¿Por qué puedo decir esto? Por hipótesis, porque la hipótesis me dice que el triángulo ABC es semejante al triángulo DF y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Igual que A y D, B y E, ¿verdad? Si ustedes los juntan como si fueran dos páginas de papel, calzan a la misma medida. Y la número 3, puedo decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo DF por 1. ¿Qué es 1? 1 estamos hablando de que tienen un ángulo igual. Por 2 tienen el otro ángulo igual. Y el criterio de semejanza de ángulo a ángulo. ¿Qué es el criterio de semejanza? Era el tercer criterio que me decía que dos ángulos correspondientes son congruentes. Pues ya tenemos dos. ¿Cuáles son? A con D y B con E. Entonces, aquí puedo establecer tres afirmaciones y las tengo justificadas. Las primeras puedo decir por hipótesis y ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. En la número 2 estoy hablando del ángulo B y el ángulo E y también por hipótesis y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Y en la número 3 me refiero a que todo este triángulo es semejante a este. ¿Por qué? Por la primera razón, por la segunda razón y por el criterio de semejanza a A, que significa que dos ángulos son congruentes. ¿Cuáles son esos ángulos? En este caso es A con D y B y E.
que son congruentes. No sé si alguien tiene alguna duda. Pueden levantar la mano, ¿verdad? Y les habilito los micrófonos. Muy bien. Liz y Valerio, enciendan su micrófono. Esto solo es una duda. El signo S se llama virgulilla, ¿verdad? Sí, pero aquí nosotros no vamos a leer virgulillas, sino que vamos a leer semejante a. Sí. Entonces acá digo triángulo, por ejemplo acá digo triángulo ABC es semejante a triángulo DF. Cuando ya, Gracias. cuando ya solo está esta virgulilla, es que ya estoy dando la respuesta final, ¿verdad? Cuando va acompañado del igual, es que puedo decir es aproximadamente a o puede ser semejante a, pero cuando ya solo está la virgulilla, es que ya estoy afirmando que es semejante, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes se fijan, al final yo digo que son semejantes los dos triángulos y digo por qué, por la razón 1, por la razón 2 y por el criterio de semejanza, ángulo, ángulo. Eso significa, ¿verdad? Que son semejantes. Por eso acuérdense que estamos hablando, seguimos hablando de semejanza de triángulos. Solo que en este caso vamos más allá y estamos demostrando. Demostrar es justificar por qué, ¿verdad? Y es lo que estamos haciendo, afirmaciones y justificaciones. Que era lo que hacían ustedes en el método científico. Ustedes afirmaban una cosa, el agua hierve a 100 grados centígrados. Es una afirmación, pero ¿cómo lo justifica? Ah, porque a partir de esa temperatura podemos observar que cambia de estado líquido a estado gaseoso, alcanzando su punto de ebullición. Se pueden observar las partículas de vapor que se convierten de líquido a estado gaseoso en el vapor que va subiendo. O sea, esa es una justificación porque usted puede decir que el agua hierve a 100 grados, ¿verdad? Y hervir es pasar, es un cambio de estado o alcanzar su punto de ebullición. Entonces acá nosotros podemos decir que el ángulo A puede ser semejante al ángulo D por la hipótesis que yo planteé arriba y porque son ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Los triángulos son congruentes y si ustedes se fijan, acá tengo como una curva o una línea que la que me indica que es que yo puedo mover estos triángulos de manera como si fueran páginas de un libro y que si yo lo muevo y por eso son congruentes. De hecho, aquí también, si ustedes se fijan, tengo que los tres lados son congruentes. Digamos, el lado AC es congruente con el lado FD. Por eso, si ustedes se fijan, tenemos una rayita. Eso significa que ese lado es congruente con este otro lado. Y tengo el lado AB que es congruente con el lado ED. Y ven, ya tengo dos rayitas acá. Eso me indica que son congruentes estos dos lados. Y por último, el lado BC y el lado EF tienen tres rayitas, lo que me indica que son congruentes. ¿Qué son congruentes? Es que son iguales, que miden lo mismo, que son semejantes. Es lo mismo. Si ustedes se fijan, son palabras diferentes, pero me están indicando lo mismo. Semejante, congruente, la misma medida, es lo mismo. Entonces, de hecho, aquí me aparece un eje y me aparece como algo de rotación. Significa que si yo moviera estos triángulos como si fueran páginas de libro, uno hacia el lado del otro, quedarían exactamente iguales, ¿verdad? Entonces, eso ya me está diciendo que son triángulos semejantes. Y entonces, pero esa es una proposición. Yo lo estoy demostrando acá diciendo el ángulo A, en el caso del inciso 1, el ángulo A puede ser semejante al ángulo D por la hipótesis que mencioné arriba y por ser ángulos correspondientes de triángulos congruentes. Lo mismo puedo decir para el ángulo B y el ángulo E. Y al final digo que el triángulo ABC es semejante al triángulo DF por la razón 1 que mencioné, por la razón 2 y por el criterio de semejanza de los dos ángulos, que es el que vimos en la clase anterior. Bien, veamos otro ejemplo. Acá tengo el ejemplo 1.8. Utilizando la figura de la derecha, demuestre la semejanza de los triángulos ABC y EDC si el lado AB es paralelo al lado de E. ¿De qué figura estamos hablando? Estamos hablando de esta figura. Si ustedes se fijan, aquí tengo una flechita. ¿Qué me indicaba esta flechita? Paralelismo, ¿verdad? Significa que las rectas AB y DE son paralelas. Esa flechita me indica que son paralelas. Las rectas AB y las rectas DE significa que son paralelas. Entonces dice, utilizando la figura de la derecha, demuestra la semejanza de los triángulos ABC y EDC. Si el lado AB es paralelo al lado DE.
Acuérdense que figuras semejantes no significa que miden lo mismo, ¿verdad? Puede ser que figuras semejantes puede ser que tal vez tienen la misma forma, ¿verdad? Y que tienen los mismos ángulos si hablamos de triángulos. Permítame, que me está hablando una madre de familia. Estamos en clase ahorita. Te voy a escribir porque si no me va a seguir escribiendo al WhatsApp. Muy bien, ya está. Entonces, vamos a ver cuál sería, en este caso, la hipótesis. Si ustedes se fijan, estoy hablando de dos figuras que tal vez están unidas por un vértice. Pero entonces, ¿cómo plantearía yo la hipótesis en este caso? ¿Cómo sería la hipótesis? ¿Qué tengo en común entre las dos figuras? Aquí me lo está diciendo, ¿verdad? Me dice que el lado AB es paralelo al lado de E. Por lo tanto, yo podría sugerir como hipótesis, podría decir que la recta AB es paralela a la recta de E. Y podría llegar a la conclusión que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Y ahí tendría que demostrarlo. Entonces, fíjense ustedes, voy primero con la hipótesis. Miren, aquí está. Las rectas AB es paralela. Estas dos líneas significan paralelo, ¿verdad? Y esta línea arriba de AB significa recta. Todos estos símbolos que yo voy poniendo acá, yo los voy explicando, ¿verdad? Si usted tiene alguna duda, levante la mano y pregunte. Así como preguntó Liz de la virgulilla, pregunten sin pena, porque lo peor es que se vayan sin saber y cuando hagan la tarea que no la hagan correctamente. Fíjense bien, AB, y tengo esta línea arriba, significa recta AB. Estas dos barras significa paralela, significa que la recta AB es paralela a la recta DE. ¿Y dónde voy a saber si son paralelas? Aquí, fíjese bien, tienen una flechita, ¿no? Las que tienen esa flechita significa que son paralelas. ¿Qué eran las rectas paralelas? Aquellas que si se prolongan a lo largo de un plano nunca se van a tocar o nunca van a chocar. Esas son las rectas paralelas, que si usted las prolonga nunca chocan y que nunca se van a cortar o se van a cruzar. A eso le llamamos rectas paralelas. Entonces, aquí la recta AB es paralela a la recta DE. Miren, esta es la recta AB y la recta DE. Y tienen esta flechita porque me indica que son paralelas. Entonces, esa es la hipótesis. ¿A qué conclusión puedo llegar? Puedo decir que el triángulo ABC puede ser semejante al triángulo EDC. Y ahí está. Fíjense ustedes, ya tengo la conclusión. Triángulo ABC es semejante al triángulo EDC, pero debo demostrarlo. ¿Cómo lo voy a demostrar? Con los criterios de semejanza, ya sea de los lados o ya sea de los ángulos. Y es lo que voy a hacer. Entonces puedo decir, entre los triángulos ABC y el triángulo EDC, aquí lo vuelvo a copiar. Fíjense ustedes, acá tengo yo marcados con líneas los ángulos. Significa que este ángulo A es congruente con el ángulo E y que el ángulo B es congruente con el ángulo D. Entonces, partiendo de esa figura, puedo ir haciendo mis afirmaciones y digo, el ángulo de A es semejante al ángulo de E. Y aquí por eso lo voy marcando con estas rayitas. Fíjense bien. ¿Por qué digo que son semejantes? Por hipótesis, ya que estoy diciendo que los triángulos son semejantes, entonces es una hipótesis, ¿verdad? Y también porque estamos hablando de que estas rectas son paralelas, entonces los triángulos que son, perdón, cuando tengo dos rectas paralelas y una recta es transversal a esas dos rectas, los ángulos alternos internos, en este caso son alternos internos, son tienen la misma medida. Entonces puedo decir que por hipótesis y por congruencia de ángulos alternos internos, que eso lo vimos el año pasado en octavo, ¿verdad? ¿Cuándo son alternos internos? Aquí tenemos dos rectas. Si los ángulos están adentro, son internos. Y si están uno a un lado y otro a otro lado, están alternos. Entonces puedo decir que son alternos internos. Y los ángulos alternos internos que se forman entre dos rectas que son paralelas tienen la misma medida. Entonces puedo decir que el ángulo A es semejante al ángulo E o es congruente al ángulo E porque son
por hipótesis, que es lo que yo planteaba arriba, que están dentro de rectas paralelas, y por congruencia de ángulos alternos internos. Esa es la primera afirmación que yo puedo hacer. La segunda afirmación tiene que ver con los otros dos ángulos, ¿verdad? Si ustedes se fijan, los otros dos ángulos también son alternos internos, están dentro de las rectas paralelas y está uno a un lado y otro a otro lado. Entonces la justificación sería la misma. Si se fijan, sería los ángulos B es semejante o es congruente con el ángulo D por hipótesis y congruencia de ángulos alternos internos. En ambos casos, los ángulos están dentro de las rectas paralelas y están en el lado opuesto de las rectas transversales. En este caso, estas son rectas transversales. Entonces, al ser alternos internos, tienen la misma medida. Y la tercera hipótesis sería como en el ejercicio anterior. ¿Qué podríamos decir en la tercera hipótesis? Podríamos decir que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. A ver, alguien que quiera participar, ¿cuál sería la justificación? Acuérdense, es idéntico al ejercicio anterior. Pueden participar. ¿Qué habíamos dicho? ¿Cuál era la tercera justificación en el ejercicio anterior? O sea, la número 3, yo puedo decir el triángulo ABC es congruente o es semejante al triángulo EDC. Y la justificación sería por 1, por la razón 1, por la razón 2 y por el criterio de semejanza. ¿Pero qué criterio de semejanza utilizamos acá? ¿Cuál sería? ¿Qué criterio estamos usando? ¿Cuántos ángulos hay ahí? Hay dos, ¿verdad? Hay un criterio que me dice que es AA, el criterio número 3, que era cuando dos ángulos son correspondientes. ¿Cuáles son esos ángulos que son correspondientes? A con E y D con B. Entonces es igual, ¿verdad? Igual que el ejercicio anterior. Fíjense ustedes. La tercera afirmación es que los triángulos ABC es semejante al triángulo EDC. ¿Por qué son semejantes? Por la razón 1, por la razón 2 y por el criterio de semejanza de ángulo a ángulo. ¿Por qué es ángulo a ángulo? Porque estoy hablando del ángulo AE, que son semejantes, y el otro ángulo que es DF, que también son, perdón, DE, que también son semejantes. A eso se refiere. Bien, no sé si alguien tiene alguna duda, pregunten. Lo que no entiendan, los signos, las letras, lo que no entiendan, pregunten. Pueden levantar la mano, ¿verdad? Y preguntar. Yo sé que les va a ser fácil, porque el año pasado ya habíamos visto, ¿se acuerdan? Semejanza de cuadriláteros, de triángulos, ángulos alternos internos, ángulos alternos externos. Eso lo vimos en octavo, entonces ya ustedes lo manejan eso. Si no, si usted... Ok, Lizzy, encienda su micrófono. Profe, entonces la E y la A no serían paralelas, ¿verdad? Las rectas AE. Sí, Ok, fíjense usted, en la figura, las rectas que son paralelas es la recta AB y la recta DE, y por eso están marcadas con esta flechita. Esta flechita me indica que son paralelas. Ahora, la recta AE y la recta BD son rectas transversales. Se les llama transversales porque están atravesando las rectas paralelas. Aquí la figura termina acá, pero si usted continúa dibujando en su cuaderno esta línea, se va a dar cuenta que atraviesan a estas rectas, ¿verdad? Entonces, por eso le llamamos transversales. Ahora, estas dos rectas no son ni paralelas y tampoco una es semejante con la otra. Ni AE es semejante con BD, ni tienen la misma medida, ni tienen la misma inclinación, ni nada. Solo son transversales. ¿Por qué están acá estas rectas? Porque me ayudan a formar los triángulos. Ahora, las rectas que son paralelas es AB con DE. Entonces, partiendo de que yo tengo dos rectas paralelas y me las corta una o dos transversales, los ángulos que se formen en esas rectas, alternos internos, van a tener la misma medida. Van a tener la misma medida porque están dentro de dos rectas paralelas. Si no fueran paralelas estas, entonces no tendrían la misma medida. Y por eso mi hipótesis va planteada desde ahí, ¿verdad? Que la recta AB es paralela a la recta de E. Desde ahí va planteada, porque si yo solo tengo los triángulos, si se fijan, los triángulos no tienen la misma medida. No es como en el caso anterior. En el caso anterior usted los colocaba como si fueran páginas de libro y quedaban igualitos. En este caso no, por eso en este caso
La hipótesis es diferente. Aquí parto de las rectas paralelas. La recta AB es paralela a la recta DE. A partir de ahí, entonces yo sé que los ángulos AE y DE, y DB, que son ángulos alternos internos, o son semejantes o tienen la misma medida. Por eso me atrevo a hacer esas afirmaciones. Entonces, la conclusión es que el ángulo ABC es semejante al ángulo EDC. ¿Por qué digo esto? O cuáles son las afirmaciones que me atrevo a decir esto. Entonces digo, porque el ángulo A es semejante al ángulo E. ¿Y por qué son semejantes? Por la hipótesis que tengo arriba, que están dentro de dos rectas paralelas, y por congruencia de ángulos alternos internos. ¿Qué son ángulos alternos internos? Alternos porque están uno a un lado y otro a otro lado. Internos porque están dentro de las rectas paralelas. Igual en el ejercicio, en la afirmación 2, me refiero al ángulo B y al ángulo D. Tienen la misma medida, o puedo decir que son semejantes porque están dentro de las rectas paralelas, son alternos internos, y por la hipótesis que publiqué arriba, ¿verdad? Que decía que estaban dentro de rectas paralelas. Y al final, pues, solo confirmo lo que había dicho acá, ¿verdad? Lo de la conclusión. Triángulo ABC es semejante al triángulo EDC por la primera razón, por la segunda razón y por el criterio de semejanza de los dos ángulos, ¿verdad? ¿Cuáles son esos dos ángulos? A con E y D con B. A eso se refiere. Veamos el siguiente ejemplo. Ejemplo 1.9. En la figura dada, vamos a irla colocando para que ustedes la vayan viendo. Si se fijan, es parecida a la que acabamos de ver. En la figura dada, si los lados correspondientes de los triángulos ABC y EDC tienen las siguientes medidas, aquí me está hablando de lados. Fíjense ustedes, ya no me está hablando de ángulos, está hablándome de lados. Si los lados correspondientes de los triángulos ABC y EDC tienen las siguientes medidas, entonces aquí hay que, ojo, ¿verdad? AC, ¿cuál es AC? Es de aquí a acá. AC me dice que vale 5, aquí está. EC, ¿cuál es E? EC es desde aquí hasta acá, dice que vale 10. Y BC, ¿de dónde es BC? BC de aquí hasta acá, ¿verdad? Vale 4. Y el último, que es DC, vale 8. Demuestre que los triángulos ABC y EDC son semejantes. Aquí ya cambia la cosa porque no estoy hablando del criterio de ángulo, ¿verdad? Aquí estoy hablando de los lados. Entonces, ¿se acuerdan ustedes del primer criterio de semejanza que vimos la semana pasada? Que era lado, lado, lado. Y teníamos el segundo que era lado, ángulo, lado. Entonces hay que ver cuál creen ustedes que sería ese criterio que vamos a aplicar en este ejercicio. A ver, alguien que se atreva a decir, no tengan temor a equivocarse. Observen bien la figura, ¿verdad? Y ahí participan. Observenla bien. Ahí tienen su cuaderno ustedes donde tienen copiados los criterios de semejanza, ¿verdad? Observenla y pueden participar. Ajá. Observenla bien. ¿Qué criterio aplicarían ustedes ahí? Observen los dos triángulos. ¿Qué tienen en común los dos triángulos? ¿Qué tienen señalado ahí en el dibujo? A ver. Bien, ¿no quieren participar hoy? Ok, voy a ir entonces yo explicando. Fíjense ustedes en el triángulo. El primer triángulo me tiene señalado dos lados. Y el segundo triángulo también me tiene señalado dos lados. Ahí ya me da una idea, ¿verdad? ¿Se acuerdan que había un criterio de dos lados? ¿Cómo se llamaba? Un criterio de semejanza. Lado, ángulo, lado. Ajá, ahí está su respuesta. Entonces, ¿qué ángulos serán iguales en los dos triángulos? ¿Qué ángulos serán semejantes? ¿Será el ángulo A con el ángulo E? ¿Serán semejantes? ¿O será el ángulo B con el ángulo D? Bien, entonces, vamos a ir respondiendo primero. Primero una cosa y luego la otra. Permítanme. Comenzamos primero estableciendo la hipótesis, ¿verdad?
Es lo primero que vamos a hacer. Entonces, fíjense bien. Vamos a ver, tenemos lado AC y lado EC. Entonces, lado AC es igual a 5, aquí está. Y lado EC es igual a 10, que es de AC, es igual a 10. Y tengo lado BC, que es de aquí a acá, es igual a 4, y lado DC es igual a 8. Ahí ya estoy hablando de los lados, ¿verdad? Estoy hablando lado, lado. Esa sería la hipótesis. No puedo establecer lo de los ángulos porque no, o sea, no lo tengo claro. Puede ser el ángulo B con el D o puede ser el A con el E. Lo que sí tengo claro son los lados que ya están señalados en la figura. ¿Tienen la misma medida? No tienen la misma medida, pero serán congruentes o serán semejantes. Fíjense ustedes en la forma de esos triángulos. Si ustedes ven la forma, van a ver o se van a dar cuenta que son congruentes. Acuérdense que que son semejantes. Las figuras semejantes no necesariamente tenían la misma medida, pero sí la misma forma. Pero me va a decir usted, pero este triángulo tiene un pico para abajo y el otro tiene un pico para arriba. Entonces, en su mente, trate de darle vuelta, primero hacia la izquierda y después hacia arriba, y verá que tienen la misma forma. Entonces, la conclusión es que el triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. Esa es la conclusión, pero ¿por qué me atrevo a afirmar? ¿O cómo lo voy a afirmar eso? Entonces voy con las afirmaciones. Aquí tengo, miren, lo voy a marcar con los lados y con los ángulos. Acá tengo dos ángulos opuestos por el vértice. No sé si se acuerdan del año pasado. Los ángulos que son opuestos por el vértice tienen la misma medida. Entonces yo no sabía que era el ángulo A, ni el E, ni el B, ni el C. Y, profe, pero ¿por qué no lo dijo antes? Porque primero debemos establecer lo que ya estaba en la figura. Aquí estaba primero los lados. Teniendo los lados, puedo ver yo que los ángulos que están opuestos por el vértice, hay un criterio que me decía que tienen la misma medida. Pero si ustedes se fijan, acá primero están definidos los lados. Tengo el lado BC con una X y tengo el lado DC con dos X. Tengo el lado AC y tengo el lado EC. Ahora, ¿por qué, profe? Porque acá tiene una X y acá tiene dos X. Porque acá tiene un cuadrito y acá tiene dos cuadritos. A ver, ¿qué relación hay en eso? ¿Por qué no le puse una X? A ver, ¿alguien que quiera participar? Porque acá tengo un cuadrito y acá tengo dos cuadritos. Porque aquí tengo una X y aquí tengo dos X. Estoy mencionando algo, estoy indicando algo, pero ¿por qué? ¿Qué tiene 4 y 8? Fíjense bien, es la medida de los lados. ¿Qué tiene 4 y 8? Ok, hoy no quieren participar. Fíjense bien, acá tengo una X y acá tengo dos X. Porque acá tengo 4 y acá tengo el doble de 4. ¿Cuánto es el doble de 4? 8. 8. Acá tengo un cuadrito porque tengo 5. Pero acá tengo dos cuadritos porque Porque uno es más grande que el otro. es el doble, ¿verdad? Entonces, si acá tengo 5 y este mide 10, sería el doble. Por esa razón, estoy utilizando estos símbolos, ¿verdad? Y esto me dice que son semejantes. Ojo, no me dice que miden lo mismo, me dice que son semejantes. ¿Cuál es la semejanza? Que este tiene el doble, ¿verdad? El lado BC, y si yo comparo el lado BC con el lado DC, el lado DC es el doble del lado BC. Si yo comparo el lado AC con EC, el lado DC es el doble del lado AC. Entonces, por ese motivo aquí cambian. Ahora, en los ángulos que están opuestos por el vértice, ahí son idénticos. Solo hay una línea y una línea. ¿Por qué? Porque son idénticos. Teniendo esto, yo puedo establecer el criterio lado, ángulo, lado. Fíjense bien, los ángulos están entre los dos lados que son correspondientes. Entonces, las razones de las longitudes de dos pares de lados correspondientes son iguales y el ángulo comprendido entre ellos es congruente. Entonces, voy con la primera afirmación. Entre los dos triángulos que son ABC y EDC, puedo decir que el lado AC se corresponde con el lado EC, ¿verdad? Que el lado EC es igual a 5 y que el lado EC es igual a 10. Creo que aquí está al contrario, a ver. AC se corresponde con EC. Es que están seguidos. AC se corresponde con EC igual a 5
y este en este caso es 5, se corresponde con 10. ¿Y cuál es la proporción? Creo que solo había un ejercicio de la semana pasada. La proporción es que es 1 a 2. 1 a 2 significa que el segundo es el doble del primero. ¿Cuál es el doble de 1? 2. Y la proporción es 1 a 2. Entonces, en los lados AC y EC se corresponden de 5 a 10. 5 en el primero y 10 en el segundo, dándome una proporción de 1 a 2. 1 a 2 significa que el segundo es el doble del primero. Eso lo puedo establecer en los lados AC y EC, pero también puedo establecerlo en los lados BC y DC. Entonces, en el lado BC se corresponde con el lado DC de 4 a 8. Tienen una proporción del doble, el segundo tiene el doble del primero. Entonces, por hipótesis y cálculo de razón simplificada, así le llamamos a esto, cálculo de razón simplificada. Ojo, ¿qué pasaría si acá en vez de 8 tuviera 9? No puedo establecer este criterio, ¿verdad? Si acá en vez de 8 valiera 9, no puedo establecer este criterio. Siempre que tengan una figura parecida a esta, no pueden, tienen que, o son el doble o son el triple, pero ambos lados, ¿verdad? O ambos pares de lados. Si se acaba la reunión, les recuerdo que pueden volver a entrar con el mismo link. Entonces, siempre que tengan un ejercicio así como este, o los lados, o son el doble, o el triple, o el cuádruple, pero ambas parejas de lado. Pero no puede ser que este fuera un 9 y acá fuera 4, ¿verdad? O que acá fuera 5 y acá 11. No. Entonces no habría una proporción, y debe haber una proporción. Pues si se corta, vuelven a entrar, porque creo que solo quedan como 5 segundos. Ya vamos a terminar. Entonces a eso se refiere, ¿verdad? Eso sería la primera y la... Vamos a ver. Ahí está. Entonces teníamos las primeras dos afirmaciones. En la primera decíamos que el lado AC es, se corresponde con el lado DC, que el primero mide 5 y el segundo mide 10, y que la proporción es de 1 a 2, o sea, el doble, el segundo es el doble del primero. Igual en la segunda afirmación teníamos que el lado BC se corresponde con el lado DC, y que era el lado BC 4 y el lado DC 8. Si ustedes se fijan, el primero es el doble del segundo, 8 es el doble de 4 y 10 es el doble de 5. Entonces, la proporción es 1 a 2. Por hipótesis y cálculo de razón simplificada, en ambos casos. Y la tercera sería, ¿cuál sería la tercera? A ver, ¿alguien que quiera participar? Ya habíamos establecido el criterio, ¿verdad? ¿Cuál sería la tercera? La tercera afirmación. Ya hablé de los dos lados. ¿De qué me hace falta hablar? Observen bien los triángulos. Ok, tengo los ángulos. No he hablado de los ángulos, ¿verdad? Bien. Si ustedes se fijan, tengo la afirmación 3. Puedo decir que el lado AC se corresponde con el lado DC y que es igual al lado BC que se corresponde con el lado DC. ¿Y por qué puedo decir que estos lados son iguales o se corresponden? Por la razón 1 y por la razón 2 que acabo de mencionar. Y la justificación 4 habla de los ángulos. El ángulo ACB, ¿cuál es el ángulo ACB? Este que se forma aquí, mire, ángulo ACB. Es igual o es semejante al ángulo, el que tengo acá, fíjense bien, ECD. Ahí están los dos ángulos. Por ser ángulos opuestos por el vértice, que ya lo había mencionado antes, ¿verdad? Y la última es con la que ya termino, ¿verdad? El triángulo ABC es semejante al triángulo EDC. ¿Por qué? Por todo lo que mencioné anteriormente. Por la 3, por la razón 3 y por la razón 4. Y por el criterio de semejanza de lado, ángulo, lado. ¿Cuáles son esos lados? Lado BC con DC. AC con EC. ¿Y cuál es el ángulo? Los ángulos opuestos por el vértice. Los ángulos que se forman ACD y el ángulo que lo forma ECD.
Y aquí terminamos, no sé si alguien tiene alguna duda. ¿Por qué los ángulos se nombran de esa manera? O no sé, algo que quieran saber, pregúntenos. Porque aquí terminamos con la clase. Después de esto estaría enviando la tarea y posteriormente el video. Entonces, si alguien tiene alguna duda, es momento de que pregunte. Si no hay dudas, la tarea que yo voy a dejar, porque nadie quiere preguntar, ¿cuál es la tarea que va a dejar? Pues son figuras similares, ¿verdad? Nada más que en la tarea voy a dar unas pistas ahí, siempre. Es que estos ejercicios son parecidos a los que hacíamos el año pasado en octavo, jóvenes. No crean que ustedes me van a hacer todas las afirmaciones y las justificaciones. Ahí en las afirmaciones y en las justificaciones van unas pistas para que ustedes puedan resolver su tarea. Entonces no crean que va a estar así tan difícil, porque los veo a todos y están como asustados ahí. Entonces van unas pistas, son ejercicios similares a los que hacíamos el año pasado. Yo sé que estas demostraciones tienen un poco más de nivel porque aquí tienen que aplicar esos criterios. Ok, encienda su micrófono, Liz. Permítame, creo que, no sé si están, a ver, ya lo activo. Ya, encienda su micrófono. Que va a dar en el examen, profe. En el examen es posible que solo salga un ejercicio de este. En el examen vienen los temas anteriores. Es posible que salga un ejercicio de este o de criterios de semejanza. Posiblemente solo uno o uno de cada uno. O sea, al final en el examen igual les voy a poner el ejercicio de la demostración y siempre igual van a ir pistas, ¿verdad? Ustedes, puede ser que les ponga todo esto y lo único que ustedes me van a contestar es cuál criterio se utilizó, si fue LAL, si fue LLL o si fue A, en base a todo lo que está acá, ¿verdad? Entonces está bien fácil. Y con lo de la tarea igual tiene pistas, ¿verdad? No sé si ustedes, si todos están viendo el libro, comienza, voy a dejar el ejercicio 1.7, a ver, 1.6, están en la página 107 del libro. A ver, no, perdón, en la página 82 voy a dejar el ejercicio 1.6, el 1.7, el 1.8, pero no es nada del otro mundo, ¿verdad? Bien, hasta aquí terminamos. Esta clase fue bien corta. Si no hay dudas o comentarios, hasta aquí nos quedamos. Solo restaría mandarles pues la tarea después de la clase. La tarea sería la tarea número 7 del segundo parcial. Con ella terminamos. Y la otra semana puede hacer repaso y para que se vayan poniendo al día, ¿verdad? Aquellos estudiantes que deben tareas del primer parcial, los que están atrasados con algunas tareas de este parcial, tienen chance, ¿verdad? La otra semana no va a haber tarea, posiblemente